Muchas gracias. Uno de los motivos por los que la gente empieza a estudiar la carrera de Ingeniería Informática es porque previamente han tenido alguna experiencia con la programación o simplemente porque les gusta programar. Para esta gente, al principio la carrera pues les es un poco decepcionante porque empiezan a estudiar muchas asignaturas de matemáticas, de álgebra, de lógica, de estadística, algo de física y bastantes fundamentos relacionados con la computación. Y eso al principio pues no les mola, porque lo que les mola es programar. Yo, por ejemplo, no elegí estudiar Ingeniería Informática por la programación, ni porque tuviese una motivación en especial por la informática. Yo elegí estudiar Ingeniería Informática por dos motivos. Uno, porque quería tener una carrera universitaria, y dos, porque era la facultad que más cerca me pillaba de casa. Sí, tardaba 10 minutos andando. Así que como no tenía ninguna motivación especial, pues al principio me dedicaba a estudiar las asignaturas pues para ir aprobándolas y la verdad que me fue bastante bien. Cuando empecé a tener asignaturas relacionadas con la programación y rompí la primera curva de aprendizaje, pues empecé a notar que la carrera que había elegido estudiar pues empezaba a ser un poco interesante, ¿no? Los primeros programas que hacía, que los hacía en un lenguaje que se llama Pascal, eran programas muy sencillos de calcular números primos, números perfectos y demás, y eran programas que me llevaban pocas líneas de código. Luego la cosa se empezó a complicar cuando ya tuve que hacer programas más complejos, en particular un programa que consistía en la gestión del stock de una tienda, que no solo tenía que gestionar el stock, sino que también tenía que ofrecer a los clientes, en función de su perfil, pues qué productos les podían ser de su interés. Para ello me dieron unos requisitos, un conjunto de reglas, que como si de una receta de cocina se tratase, pues tuve que ir programando. Eran reglas del estilo de ofrecer a los hombres de entre 18 y 25 años un determinado producto, o a las mujeres mayores de 30 años con hijos, pues otro producto. Y bueno, este programa, pues como ya fue un poco más complicado, ya me llevó unas cientos o incluso miles de líneas de código desarrollarlo. Otra cosa que estudiamos los ingenieros informáticos es una cosa que se llama algorítmica. En la algorítmica nos enseñan un conjunto de recetas que se llaman algoritmos que sirven para resolver pues, una serie de problemas que tienen que cumplir unas ciertas reglas, unas ciertas restricciones. Uno de esos problemas nos los encontramos en nuestro día a día, como es el de encontrar el camino más corto que hay entre dos puntos. Pues el camino más corto que hay de mi casa al trabajo o de mi casa al restaurante donde he quedado para comer con los amigos. Otro de los problemas que también resuelve la algorítmica es... a ver... Hay aquí un problema. Vale. Es lo que se conoce como el problema del viajante, ¿vale? El problema del viajante es un problema muy típico que consiste en que un viajante tiene que partir de una ciudad, tiene que recorrer N ciudades, volver a la ciudad de origen y no puede repetir, pisar dos veces una misma ciudad y tiene que encontrar la ruta más corta. Este problema lo tienen, por ejemplo, las empresas de mensajería, que estaría muy bien que el mensajero, antes de salir a hacer el reparto, ya tuviese calculada cuál sería la ruta que fuese a hacer más rápida, pues para tardar menos, ahorrar gasolina y demás. Para ello se utilizan unos algoritmos que se llaman algoritmos de fuerza bruta, que lo que consisten es en calcular todas las rutas posibles que se pueden hacer. Entonces, este problema está muy bien si tienes 5 rutas o 5 puntos de entrega o 5 ciudades, porque tienes 12 rutas diferentes. Entonces, con 12 rutas, pues puedes calcular muy fácil cuál es la ruta más corta. Si ya tienes 10 ciudades o 10 puntos de entrega, la cosa se complica y tenemos 181.000 rutas diferentes. Pero la cosa se complica todavía mucho más si tenemos 30 ciudades o 30 puntos de entrega en el que ya tenemos 10 elevado a 31 rutas diferentes. No nos vayamos al problema de 30 ciudades, vayámonos al problema de 10 ciudades. Suponer un ordenador que nos calcula una ruta por segundo, lo que tardaría en darnos el resultado, pues algo más de 2 días. De manera similar, o con algoritmos similares, un algoritmo que se llama el backtracking, podemos resolver, por ejemplo, todos los sudokus del mundo. Y este algoritmo, pues lo que hace es que se va a la siguiente posición, rellena con todos los números posibles, cogemos el primer tablero válido y seguimos rellenando sucesivamente. Si en algún punto nos quedamos atascados, volvemos al estado anterior y seguimos rellenando las casillas. Esto está muy bien, pero ¿cuántas soluciones tienen los sudokus? Pues bueno, un sudoku de 2×2
tiene 5 soluciones posibles y un sudoku de 4×4 tiene 288 soluciones posibles. ¿Pero qué es lo que pasa con un sudoku de 9×9? Pues que tiene un orden de magnitud de 10 elevado a 21 soluciones posibles. Para que veáis un poco la complejidad que tiene todo esto, los segundos que han pasado desde el Big Bang hasta nuestros días es de 4,35 por 10 elevado a 17 segundos. ¿Vale? Imaginar, ponéis un ordenador a completar un sudoku por segundo, o incluso ponéis todos los ordenadores que hay en el mundo a completar un sudoku por segundo y calcular cuántas eternidades tardaríamos en hacer un programa que resolviese todos los sudokus. Bueno, no lo calculéis, son muchas eternidades, es un cálculo rápido. Pero con estos algoritmos también podemos resolver otros juegos. Por ejemplo, ¿cuántas partidas diferentes podemos jugar a las damas? Pues 10 elevado a 31 partidas diferentes. ¿O cuántas partidas podemos jugar al ajedrez? De unos 20 o 30 movimientos, 10 elevado a 123 partidas. O incluso a un juego que se llama el Go. El Go tiene 10 elevado a 360 partidas posibles. Con lo cual es inviable construir programas con este tipo de algoritmos que sean invencibles. Bien, como comentaba al principio, esa carrera que elegí sin ningún tipo de motivación, llegó un día en el que pues, tuve que ir a una asignatura que se llamaba Inteligencia Artificial. Y cuando terminó esa clase me dije a mí mismo, yo de mayor me quiero dedicar a la inteligencia artificial. Sí. Porque resulta que en esa clase el profesor nos contó que imitando la inteligencia humana y la inteligencia natural éramos capaces de resolver problemas que hasta entonces, o con los algoritmos que he estado contando, eran inviables o inabordables de resolver. Nos contó cosas, por ejemplo, que imitando el comportamiento que tienen las hormigas, que son animales prácticamente ciegos y que se mueven al azar, somos capaces de encontrar el camino más corto entre dos puntos. Porque las hormigas, desde su nido hasta la fuente de alimentos, encuentran el camino más corto. También nos contó que gracias a la computación evolutiva, que está inspirada en los mecanismos de evolución biológica propuestos por Darwin, somos capaces de resolver problemas se me ha ido el nombre, de optimización combinatoria, ¿vale? Como el problema del viajante, por ejemplo, ya lo podemos resolver en unos tiempos bastante aceptables. También nos contó que gracias al aprendizaje por refuerzo, que es como se educa o se adiestra a los animales, los robots son capaces de aprender por ellos mismos a no chocarse, a no tropezarse, a no caerse por las escaleras, ¿vale? También nos contó cosas tan interesantes como esta, que gracias a los descubrimientos que hizo en su día Ramón y Cajal de cómo estaba formado el cerebro y de cómo estaba compuesto el cerebro, fuimos capaces de imitarlo y construir redes neuronales artificiales que son capaces de resolver problemas muy complejos, de aprender por ellas solas y de resolver problemas que los resolverían como lo resolvemos las personas, como lo resuelve un cerebro humano. En definitiva, nos contó que con la inteligencia artificial somos capaces de resolver muchos problemas que antes eran inabordables o muy difíciles de resolver en unos tiempos finitos. Pero también nos contó una cosa en esa clase que a mí la verdad que me chocó un poco. Y es que nos contó que la inteligencia artificial nació en el año 1950, cuando Alan Turing propuso el conocido test de Turing. Y yo pensé en aquel momento que han pasado algo más de 50 años y no veo que la inteligencia artificial haya calado mucho entre nosotros. Y como todo en la vida, tiene sus pros y tiene sus contras. Y es que la inteligencia artificial necesita de muchos datos y necesita de muchos ejemplos para poder aprender y para poder tener éxito. Pero también necesita de ordenadores lo suficientemente potentes que sean capaces de procesar todos esos datos. Y durante muchos años no hemos tenido ni datos, ni ejemplos, ni ordenadores. Pero ahora la cosa ha cambiado. Ahora ya tenemos muchos datos, tenemos muchos ejemplos, tenemos ordenadores muy potentes que son capaces de procesar todos esos datos. Hay un cambio de paradigma en todo esto. Ya no somos las personas, ya no son los programadores, ya no somos los ingenieros informáticos los que tenemos que estar ahí escribiendo, programando infinitas reglas para definir cuál es el comportamiento que tiene que tener un ordenador. No. Ya son gracias a las técnicas de inteligencia artificial, al machine learning, a los datos, los que van a aprender por ellos mismos sus propias reglas y van a saber ellos mismos resolver los problemas. Hay un cambio de paradigma en todo esto.
Y con todo esto, ¿sabéis qué conseguimos? Cosas tan interesantes como el coche autónomo, por ejemplo. Sí, mi hija, que nació en el año 2016, probablemente no tenga la necesidad de aprender a conducir, porque cuando ella sea mayor, ya los coches autónomos serán totalmente seguros y serán colaborativos entre sí para evitar atascos y para que haya menos contaminación. O cosas más chulas que tenemos en nuestro día a día, como los robots que ya nos barren la casa, ¿verdad? O los asistentes virtuales, que tú les haces una pregunta y ya te responden en lenguaje natural. O incluso les puedes decir que te pidan una pizza para que te la traigan a casa y te la traen. No los robots, el pizzero te la trae. O luego también podemos, en la medicina, la inteligencia artificial puede ayudar a los médicos a mejorar los diagnósticos. Si les damos muchos análisis, les damos muchas radiografías, les damos muchas resonancias, son capaces de aprender qué patología sufrimos y son capaces de ayudar a los médicos a dar mejores diagnósticos. O cosas incluso que ya han pasado, como que en el año 1997 la inteligencia artificial fue capaz de ganar al ajedrez a Kasparov. Sí, aquel juego que tenía tantísimas soluciones que no podíamos resolver en una infinidad de eternidades. Pues sí, la inteligencia artificial ha conseguido ganar a Kasparov. O también ha conseguido ganar en el año 2016 a todo un campeón del mundo de Go. O lo que es todavía más chulo, la inteligencia artificial ha conseguido pintar a la perfección un cuadro de Rembrandt. O lo que es más increíble aún, ¿sabéis lo que ha conseguido la inteligencia artificial? Que yo sea un excelente pintor cubista, casi tan bueno como Picasso. Mirad qué autorretrato más chulo me he hecho con la inteligencia artificial y con mis redes artificiales. La inteligencia artificial está para quedarse y va a suponer un cambio muy grande en nuestras vidas y está suponiendo un cambio muy grande en nuestras vidas. De hecho, está propiciando lo que ya se conoce como la cuarta revolución industrial. Tenemos una herramienta muy poderosa en nuestras manos y, como dice la frase, todo gran poder lleva una gran responsabilidad. Dos de los visionarios más relevantes de los últimos años, como Elon Musk o Steve Hawkins, nos advierten de los riesgos potenciales que tiene la inteligencia artificial. Incluso Steve Hawkins dice que va a terminar con la humanidad la inteligencia artificial, pero no. La inteligencia artificial las tenemos que controlar las personas y somos nosotros los que tenemos esa herramienta tan poderosa para construir un mundo mejor, con menos desigualdades y mucho más justo. Muchas gracias. Hay que ver.